¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente, estamos haciendo el estudio que recibimos los jueves para poder orar juntos y poder estar unidos a través de este medio en oración, caminando juntos en ese sentido debido a los impedimentos que tenemos por la situación que conocemos, ¿no? Estamos hablando del amor en estas jornadas, el amor en los tiempos de pandemia, el amor definido más que nada, simple, estamos hablando de cosas simples, pero que tal vez lo simple es necesario volverlo a escuchar, ya que estamos en una telaraña de confusiones en una sociedad completamente sin definición, sin claridad, sin un rumbo en estos conceptos, y cada uno opina de acuerdo a su parecer y de acuerdo a las conveniencias y basado sobre todo en los caprichos propios. Entonces no se puede hacer educación o conducción o ser un referente en algunos temas de la vida si uno se maneja desde el capricho, desde el sentimiento, desde la conveniencia en el establecer un principio. Entonces necesitamos revalorizar este tema nuevamente, verlo a la luz del Evangelio y bueno, en este encuentro vamos a estar hablando de, como veníamos hablando en los anteriores, que lo más confuso es el sentimiento, sobre la sexualidad, que hoy se le ve como un sinónimo de amor, ¿no? Y es más, a la sexualidad o al vínculo sexual se le habla ser el amor, es decir, la relación genital como si esta fuera un taller al que se acude para fabricar el amor. Se hace en ese taller de la sexualidad el amor, ¿no? Y en realidad la Biblia nos habla del amor como la base del vínculo que se basa en el pacto hecho con Jesús. O sea, el cristiano tiene esa roca. Es decir, Jesús habla de construir sobre la roca, que es Él, su persona. Y yo construyo mi vínculo matrimonial sobre Jesús. Entonces la roca, Jesús, que no es un cimiento inestable, que los vientos, las lluvias, los ríos van a tirar abajo en la construcción, sino que la roca permite estabilidad frente a las etapas de la vida. Y esa roca que es Jesús, yo establezco mi pacto, que es un pacto que hago con Dios y con la persona a quien decido en exclusividad para formar una familia, un vínculo familiar, matrimonial, y de ahí empiezo a construir los otros factores, que está la sexualidad como un factor fundamental en la relación. Pero no se puede reducir el amor, el concepto amor en general, a una función o a un aspecto de placer solamente. Es un abanico de cosas. Estuvimos hablando de los sentimientos. No es la base, deben haber buenos sentimientos, pero no es el termómetro para medir la relación matrimonial de pacto, ¿no? Ahora, el manejo de la sexualidad en el matrimonio cristiano no necesariamente sea cristiano. Y dijo esa frase para la reflexión. Cuando hablamos de matrimonio cristiano, técnicamente la definición que estoy dando se refiere a que nos manejamos con criterios cristianos. Pero muchos vínculos matrimoniales se manejan, y sobre todo el tema de la sexualidad, que es uno de los puntos más controvertidos, no por criterios cristianos, sino por criterios culturales. Entonces estamos en una sociedad donde está hablando mucho de esto, de la cultura, del machismo, del feminismo, de la cultura, que dando una definición es donde uno se va cultivando, es decir, donde uno va cultivando su vida, es el espacio cultural que brinda principios y conceptos. Entonces yo debo saber si los criterios que tengo en la sexualidad son cristianos o culturales. A veces se usa la sexualidad como castigo. Por ejemplo, en un vínculo, una de las partes, especialmente la mujer, pero una de las partes a veces no es, en muchos casos no es la mujer, castiga con la sexualidad. Si no hay algo que me está satisfaciendo la otra parte, si no está cediendo a un concepto o a una decisión de la vida o a una cosa pequeña como decidir a dónde irse de vacaciones o lo que sea,
si no hace lo que yo creo, pienso y sugiero, no por decir ordeno, pero sugiero, se le castiga con la sexualidad, con la prohibición sexual, con cerrarse a eso, para que la otra parte recapacite. Bueno, eso es un concepto que está como herramienta de movilización de voluntades, ¿no? Negar la sexualidad por malos conceptos, es decir, ver la sexualidad y en el cristianismo, sin conceptos cristianos, porque esto no es un concepto cristiano, es ver la sexualidad como un factor de reproducción, exclusivamente. Y esto no es así, porque tenemos todo un libro en la Biblia, poético, que nos habla del placer de la sexualidad. Y yo no voy a dar lectura a algunos trozos allí, a algunos párrafos del Cantar de los Cantares, cómo el hombre define las partes de la mujer y las partes íntimas de la mujer poéticamente. Es maravilloso cómo lo hace y cómo la mujer lo hace con el varón. Cómo se define la relación de intimidad sexual. Es decir, muchos cristianos le han dado a ese libro, que es poesía, un concepto de alegoría. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos no respetás el lenguaje bíblico y le das un término que no es el original, le estás dando un floreo distinto a la cosa. Muchos han tomado, no digo que esté mal o bien, digo lo que se ha hecho, a la esposa como la iglesia y al esposo como Jesús, ¿no? Entonces han espiritualizado el Cantar de los Cantares y cuando le dice ven amado mío y mi amado viene por la colina, etcétera, etcétera, le dice, bueno, esto se aplica al regreso de Cristo. Todo ese tipo de conceptos que no es lo que el libro quiso decir. El libro no quiso decir eso. Si el autor Salomón no habló de esa parte teológica, habló de la relación de la pareja. Entonces a veces cuando se espiritualiza es por un mal concepto de la sexualidad que no se puede entender como un libro de la Biblia sea tan explícito. Es más, si leemos algunas historias y perversiones sexuales que la Biblia detalla como condenándolas, vayamos, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, lo que sucedió allí, esos ángeles que querían ser violados por los hombres que fueron a la casa de Lot, bueno, todo un montón de cosas que están en la Biblia que a veces no se le mencionan por un mal concepto de la sexualidad. Y el mal concepto es verla solamente como un factor reproductor. Mal concepto de la sexualidad, avergonzarse de la sexualidad, avergonzarse de hablar de la sexualidad. Cuando dimos una charla hace poco, hablamos de que, y esto está sacado estas ideas están sacadas de libros de sexualidad muy buenos, muy sanos, recomendables, como lo de Matrimonio Sinali, que habla mucho y ha revolucionado esta área del pueblo de Dios con materiales de todos los espectros de la sexualidad. Ellos han dicho con mucha... Yo me reí la primera vez que escuchaba esto, estaba allí presenciando esto, que hay solamente una palabra para hablar de codo. Hay solo una, codo. Pero para hablar de las partes íntimas de la mujer y del varón hay muchas palabras y muy populares y muy coquetas. Entonces, para hablar del órgano reproductor masculino hay un montón de expresiones y sinónimos, y el órgano reproductor femenino hay un montón de expresiones y sinónimos. ¿Por qué se usa eso? Especialmente se usa eso porque tenemos vergüenza de hablar de nuestros órganos íntimos. ¿Y por qué se tiene vergüenza? De lo que no hay que avergonzarse, porque esto lo hizo Dios, es don de Dios. Se tiene vergüenza porque hay un mal concepto sobre el tema. No es un concepto bíblico, sino un concepto cultural. Entonces, miren, cuando hablamos esto del castigo, a la otra parte para movilizar voluntades, San Pablo habló de esto. El marido, también la esposa, cumple a su deber para con su mujer o con su marido. E igualmente que lo haga la mujer con su esposo. ¿Qué es su deber? Es la relación sexual. ¿Por qué? Porque se queda expuesto, dice, a una tentación. Ahí San Pablo es bastante claro.
Si hay un común acuerdo, dice, espiritual de hacer ayuno y un montón de factores, y los dos de común acuerdo no tienen relaciones sexuales por ese momento especial que se está viviendo, que sea consensuado, pero que cada uno cumpla con el deber conyugal, porque si esto no se practica normalmente, naturalmente, dice, se expone a la otra parte de la tentación. No lo digo yo, lo dice San Pablo. Y la sexualidad, lo dice allí, habla de deber. Una palabra que puede sonar media fuerte, pero como que es parte fundamental de la relación entre el marido y la esposa. Ya de la sexualidad, Dios habló de esto en el jardín del Edén, cuando de varias maneras, con varios sinónimos, les dijo esto: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. 3 veces dice lo mismo y habla de la sexualidad. Y lo dice Dios, mandó Dios, o sea, no es una cosa que se habla por allí despectivamente, la cosa sucia, ni siquiera se usa la palabra para esto, ¿no? Entonces, el mito ese de que esa manzana que comió Eva y Adán, era que descubrieron su sexualidad, es una fábula, un mito que no está en las escrituras. Todo lo contrario, porque la Biblia dice que se unió Adán a su mujer y nació, y ahí habla de los hijos, ¿no? Entonces, todo este tema tan transversal en la vida humana, que es la sexualidad, tiene todos factores culturales, tabúes, conceptos bíblicos que no lo son, y un montón de cosas que hoy están bañados por la cultura de que el amor se fabrica y se va haciendo en la relación sexual. Si me llevo bien con la parte y tengo química y tengo piel y todo lo demás, bueno, mi relación matrimonial va a ser buena. Si no me llevo bien, no es así. Entonces, ahí se descuida, por ejemplo, cuando hay situaciones físicas que deben ser tratadas por los médicos, cuando la relación sexual se complica por algunos factores que atravesando la vida surgen en alguna de las partes. Entonces todo se viene a tierra porque se pasa por esa etapa. Entonces volvamos a la Biblia y no caigamos en el abuso desenfrenado de la sexualidad que se está cayendo en este tiempo. No es amor forzar una relación o tenerla con varias. Yo lo dijimos en una charla, en un domingo. Hoy no se practica la poligamia como en la Biblia se tergiversó el concepto del amor, donde varios reyes y autoridades y demás, en un momento político y social particular, se tenía varias esposas. Hoy se practica la monogamia consecutiva. Dejo a una, me meto con otra, dejo a esta, me meto con otra, y ahí buscando ¿qué? Buscando la piel, ¿no? Entonces, no es la sexualidad sinónimo del amor, sino que el amor está basado en el pacto y la sexualidad se experimenta placenteramente. Está comprobado científicamente que relaciones seguras, estables, que atraviesan el tiempo y que están basadas en otros valores que no sean sus propios corazones y caprichos, su sexualidad es más placentera y plena que aquellos que van picando como el picaflor en varios lugares en esta monogamia consecutiva. Está comprobado. Porque claro, la palabra de Dios es orden y el orden nos hace bien. Entonces, hermanos, cuando veamos este tema en el vínculo matrimonial y cuando lo vemos en esta expresión de los amores, el amor en tiempo de pandemia, veamos a la sexualidad como un elemento importante de la relación matrimonial, de reproducción, de placer y de premio por un pacto que se hizo y que se está practicando en la vida de familia, de matrimonio. Dios te bendiga. Oramos por esto, aunque hoy tocamos un tema un poco difícil, pero nos va a ayudar en este concepto del amor.